Rescaté a una joven apache herida y ahora cree que soy su esposo. Historia del Viejo Oeste. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. Territorio de Nuevo México, octubre de 1882. El viento se levantó poco después del anochecer, llevando consigo el olor penetrante del humo de mezquite por toda la llanura. Con la última luz del día, el paisaje parecía vacío, sombras alargadas cubrían los arbustos secos, y las colinas descoloridas se desdibujaban a lo lejos. No había alma en kilómetros. El pueblo más cercano quedaba a más de una jornada de caballo. Esta parte del territorio no atraía colonos. Era demasiado lejana, demasiado expuesta y fácil para desaparecer en ella. Asher Ball la había escogido por esas mismas razones. Vivía solo en una choza gris, levantada en los años 60 por algún ranchero que abandonó el lugar. Las tablas estaban resecas y agrietadas, pero aún resistían al viento y la estufa seguía funcionando si se alimentaba con leña. Eso era suficiente para Asher. No era un hombre que buscara comodidades. Tenía 38 años, hombros anchos, piel curtida por el sol y la complexión de alguien que había trabajado más con las manos que con palabras. Era dueño de un rancho pequeño, pero su pierna izquierda nunca volvió a ser la misma después de un accidente con el ganado. No la perdió por completo, aunque sí quedó dañada de tal manera que lo hacía cojear con un dolor constante sin importar el clima. Al caminar arrastraba un paso desigual que no solía mencionar, pues ya no tenía grandes aspiraciones. El trabajo en ranchos ajenos le había dado techo y algunas monedas con los años, pero nunca confió lo suficiente en la gente como para quedarse en un mismo sitio. No escribía cartas, no se entregaba al alcohol y nunca miraba a una mujer como lo hacían otros hombres. Demasiadas cosas habían salido mal para arriesgarse a esa cercanía. Creía que la tierra lo mantendría ocupado y en silencio hasta que ya no pudiera trabajar. Aquella noche regresó de reparar unos postes de la cerca a media milla de distancia, cargando un rollo de alambre de púas en un hombro y un mazo de madera en la otra mano. Le dolía el brazo, la pierna aún más. Empujó la puerta de la choza y entró. Dejó las herramientas apoyadas contra la pared. La camisa estaba empapada en el cuello y bajo los brazos. El lugar olía a polvo, sudor y carbón apagado. Encendió la estufa, puso a calentar agua y se sentó en el catre para quitarse las botas. Una mano fue a su rodilla presionando la articulación rígida con un ritmo apagado. Fue entonces cuando escuchó un ruido afuera. No era el viento, tampoco un coyote. Algo más pesado, un resoplido, un arrastre, un gemido que no sonaba a ningún animal conocido. Tomó el Winchester del rincón y salió. El aire lo golpeó más frío, más duro. El viento se había calmado como si la tierra aguardara algo. Sus ojos se acostumbraron rápido al crepúsculo. El corral estaba quieto salvo por el caballo. El animal se había apartado del bebedero con los ojos abiertos de par en par y las fosas nasales dilatadas. Espantado, miraba hacia el otro lado del pozo. Entonces fue cuando la vio. Estaba desplomada en el suelo, medio cubierta de polvo y hierbajos junto al poste del balde. No había estado allí hacía 5 minutos. Debió arrastrarse desde el matorral o tropezar hasta llegar. Tenía las rodillas raspadas, la piel de las piernas en carne viva, allí donde no estaba cubierta de tierra. Su vestido de gamuza propio de los apaches estaba rasgado en el hombro y en un costado colgando flojo. Sangre ya seca y oscura manchaba su sien y el inicio del cabello. Asher reaccionó sin pensarlo, dejó el rifle en la entrada y volvió con las manos libres. Se inclinó junto a ella. Por un instante creyó que estaba muerta, pero su pecho se movía lento y débil. Sus labios resecos dejaban escapar aire con dificultad. Los ojos cerrados, moretones en el cuello. Viejos o recientes, no podía saberlo con esa luz. Miró alrededor. Nada. Ningún jinete, ningún rastro de polvo, solo el viento y un búho solitario en las rocas. Dudó. Llevarla dentro era arriesgado. Era apache y eso significaba problemas si una patrulla o un tratante aparecía preguntando:
El ejército todavía tenía campamentos en el este. La gente aún hablaba de incursiones escaramuzas, aunque las peores guerras ya habían terminado. No se interesaba por la política, pero sabía lo rápido que podían matar a un hombre por ayudar a la persona equivocada. Pero estaba herida. Eso era real. La levantó con cuidado, procurando no moverle la cabeza. Era ligera, pero firme sin un gramo de sobra. No despertó al alzarla. La llevó adentro, pasó junto a la mesa rota y la montura apoyada en la pared, y la depositó sobre el catre. La manta era áspera, no estaba limpia, pero daba calor. El rostro de la muchacha se contrajo un instante, quizá por dolor. Asher llenó una palangana con agua del barril y empapó un trapo. Al tocarle la sien, ella se estremeció, pero no abrió los ojos. Igual limpió la herida, intentando no pensar en el peligro que estaba asumiendo. La sangre se había corrido por su trenza, secándose en las tiras de cuero. Trabajó despacio. El corte no era profundo, aunque había sangrado bastante. Parecía joven. 20 y tantos años tal vez. Manos fuertes, las uñas cortas, un collar de cuentas y colmillos en el cuello. Los pies descalzos. El vestido había sido hecho con esmero. Ahora estaba desgarrado, manchado, casi deslizándose de su hombro. Él se dio vuelta para sacar un pedazo de pan de la lata. Lo dejó en un jarro de lata con agua sobre el banquito junto al catre. Ella no se movió. Afuera el caballo golpeó el suelo con una pata y luego se calmó. La noche cayó pesada. Asher se sentó junto a la estufa mirando cómo las brasas revivían. No sabía quién era esa mujer ni qué desgracia la había alcanzado, o si todavía la perseguía. No preguntó. Aún no. Pero entendía que esa noche ella no se marcharía por sus propios medios. Y por primera vez. En muchos años la choza no se sentía igual. No mejor. Simplemente no vacía. Por la mañana, el viento había cesado. La cabaña estaba fría. No como la helada de las montañas, sino ese frío que se mete en la ropa sin aviso. Asher Bale se sentó al borde del catre. Se puso las botas con una mano. A ratos sus ojos volvían hacia la mujer todavía dormida bajo la manta áspera y gris. No se había movido mucho en la noche. Apenas un suspiro distinto y un leve temblor de sus dedos sobre la lana. Él había dormido en la silla junto a la estufa, no en el catre. No le parecía correcto ni aunque ella estuviera inconsciente. Ya no era un hombre que pensara en lo que estaba bien o mal. Pero esa vez fue sencillo decidir. Se levantó rígido y removió las cenizas hasta que el fuego volvió a prender. Echó más leña. Después salió afuera dejando la puerta entreabierta. El sol estaba bajo, iluminando de plano los arbustos. El caballo seguía amarrado al poste, el vapor saliendo de sus narices. Su alforja colgaba medio abierta en la cerca del corral. Le quedaban algunos frijoles, avena, un poco de carne seca y media botella de mezcal que no había tocado en un año. Siguió su rutina como siempre. Dio agua al caballo, caminó la cerca, revisó huellas. Nada. Ningún jinete, ninguna pisada. Ningún rastro de sangre que llevara dentro o fuera. Parecía que ella había salido sola del desierto. Pero él sabía que no. Nadie aparece así sin una causa. Al volver, ella estaba despierta. No habló. Simplemente lo miraba desde el catre. Sus ojos eran oscuros, firmes, atentos. No se estremeció cuando él cruzó la puerta ni cuando se acercó a la estufa. No probó ni el pan ni el agua. Aún no. Él vio la pregunta en su mirada. Pero ella no la dijo, y él no respondió. Asher no sabía qué decir. Estás a salvo, quizá. O esta es mi casa. Pero ambas sonaban como promesas. Y él ya no hacía promesas. Se agachó junto a la estufa, removió el guiso que había empezado antes del amanecer. Frijoles con carne seca cocidos despacio. Sentía sus ojos clavados en la espalda. Observando. Midiendo. Miró de reojo una vez. ¿Hablas inglés?, preguntó. Ella parpadeó, y luego de una pausa asintió despacio. Nada más. Él no insistió. Sirvió la comida en un cuenco de lata y lo dejó en la caja al lado del catre. Se echó hacia atrás en la silla esperando.
Ella se incorporó poco a poco. El dolor le cruzó la frente. Él lo notó en la forma en que su mano fue a la sien presionando donde la sangre se había endurecido. Pero no se quejó. Tomó el cuenco. Comió en 8 bocados pequeños. Le temblaban las manos, pero los ojos no se apartaban de su rostro en ningún momento. Asher comprendía que no confiaba en él. ¿Cómo hacerlo? Lo que fuera que la había traído hasta su bebedero no había sido bondad. Los moretones en su mandíbula se veían más oscuros ahora, profundos. Viejas manos habían dejado esas marcas. No solo puños, quizá cuerda. Él ya había visto heridas así trabajando en el rancho, pero también estaban otras señales. El collar, las costuras de su vestido roto, las cicatrices marcadas en el interior de su muñeca. Cicatrices no frescas hechas a propósito. ¿De la tribu? ¿O de castigo? No podía saberlo. Ella terminó los frijoles, dejó el cuenco y se recargó en la pared. Seguía observando, seguía en silencio. Hasta que él habló al fin. ¿Tienes nombre? Ella dudó. Y luego dijo en voz baja Naili. La forma en que lo pronunció con cuidado como si importara, lo hizo detenerse un segundo. Asher, respondió él. Nada más. Ella asintió una vez. Bajó la vista. Su trenza se había soltado en la noche. Las tiras de cuero colgaban flojas sobre su hombro. Intentó apretarla de nuevo, pero se quejó, la mano temblaba demasiado. Entonces él se levantó. Caminó hacia el banco de trabajo. Tomó su cantimplora y se la llevó. Ella lo miró con cautela. Lo tomó y bebió. Un poco más de confianza. Quizá eso abrió la puerta a más palabras. Asher dedicó el resto del día a trabajar afuera. Arregló la bisagra del cobertizo. Limpió las herramientas. Volvió a ajustar el cerrojo de la puerta. Las faenas le ayudaban a ordenar la cabeza. Y tenía mucho en qué pensar. ¿Por qué estaba ella allí sola? ¿Por qué no había pedido ayuda? ¿Por qué no preguntó su nombre, ni de dónde venía, ni qué quería él? Sobre todo, ¿por qué parecía no sorprenderle encontrarse en la cama de un desconocido en medio de la nada? Esa última pregunta le dio vueltas hasta el atardecer. Ella había salido afuera, callada como una sombra. Se quedó junto a la cerca con los brazos cruzados sobre la barriga, mirando la luz caer tras la sierra lejana. Seguía descalza. El vestido le caía de un hombro por el desgarro. Pero no trató de arreglarlo. No pidió un chal ni botas. No pareció tener frío. Asher se apoyó en el dintel y dijo, ¿esperas a alguien que venga por ti? Ella negó con la cabeza una vez, y un segundo después añadió, ¿no qué pasó? No respondió más, pero él asintió. Esa era la respuesta correcta. No insistió. Pero ella tampoco volvió a entrar. Se quedó ahí hasta que la noche se cerró por completo, y cuando finalmente se volvió para mirarlo con la voz baja y segura, dijo algo más antes de cruzar el umbral. Me quedo. Asher sintió que algo se le tensaba en el pecho. No era miedo. Todavía no. Pero sí algo parecido. Un cambio. Se hizo a un lado y la dejó pasar. Ella se acercó al catre. Se sentó despacio, dobló la manta sobre las rodillas y cerró los ojos. Él no durmió en la silla esa noche. Durmió en el suelo. Ella no se lo pidió. Él simplemente lo hizo. Y en lo más profundo supo. Esto no sería temporal. Lo que viniera después ya había empezado. A la mañana siguiente el día llegó más suave. El desierto estaba en calma, sin viento, con esa quietud que poda en la tierra y hace que cualquier sonido pequeño se escuche más. Un crujido de madera, el roce de una bota, el golpeteo metálico de la puerta de la estufa. Todo resonaba en la choza como disparos. Asher despertó antes del sol por completo. El suelo estaba frío, la espalda le dolía, y la pierna izquierda se le había entumecido otra vez. Se incorporó con un gruñido, frotándose la rodilla para activar la sangre. Sus ojos se dirigieron al catre. Naili no estaba. Por un instante su corazón dio un vuelco. Un pánico breve e instintivo.
Se levantó deprisa, demasiado rápido. Tuvo que sujetarse en la mesa. Entonces la vio a través de la puerta abierta justo afuera, agachada junto al barril de agua. Se lavaba la cara despacio y con método. La piel alrededor del corte en la sien se veía menos hinchada ese día. Llevaba el mismo vestido rasgado. El viento lo movía apenas. El cabello lo traía recogido otra vez más ordenado que la jornada anterior. De algún modo durante la noche o la madrugada lo había arreglado con tiras de cuero del suelo y con uno de los peines viejos que llevaba meses sin tocar en el alféizar. Asher salió y no dijo nada. No quería sorprenderla. Ella alzó la vista una vez, le dio un pequeño asentimiento y volvió a lo suyo. Fue entonces cuando lo notó a sus pies, un pequeño fajo de ramitas cortadas y atadas con cuero. Ramitas de sauce por la pinta, y junto a ellas algo más, los comienzos de una escoba tejida a mano con forma cuidadosa. La estaba haciendo con concentración silenciosa, con materiales que supuso había recogido por su cuenta mientras él dormía, y que llevaba fuera más tiempo del que creía. No solo minutos, quizá horas. Asher no sabía que le sorprendía más que hubiera salido sola o que hubiera regresado. Después del desayuno barrió el piso con la escoba a medio hacer. Cada pasada lenta levantaba polvo que no se movía desde hacía meses. No pidió permiso. No habló en absoluto, simplemente trabajó. Asher se sentó en la mesa afilando el cuchillo. La miró. «¿Por qué viniste aquí?», preguntó al fin con voz baja. Ella lo miró. No se asustó. Solo estaba serena. «Huí», dijo. Él esperó más, no llegó. Asintió una vez. Esa respuesta bastó por ahora. Lo comprendió. Él también había huido alguna vez. No de la ley ni de la guerra, sino de algo que te persigue por dentro. Algo de lo que no se hablaba. Él mantenía la vista fija en la hoja. El filo del acero brillaba al pasar sobre la piedra. «¿Alguien te sigue?», preguntó. Una pausa. Luego ya no. Eso no era poca cosa. Significaba que quien le había hecho daño estaba lejos. O muerto. O al menos ella lo creía. De cualquier modo explicaba por qué no había pedido marcharse. Por qué no había suplicado ayuda. No huía hacia algo. Solo escapaba. Esa noche cocinó frijoles. No solo calentó la olla, preparó la comida. Encontró cebollitas silvestres cerca de la cerca. Molió chiles secos que había tomado de una alforja sin preguntar. Revolvió con calma. Como quien lo ha hecho muchas veces. El aroma llenó la cabaña más fuerte que cualquier guiso hecho allí en años. Asher se sentó en la mesa otra vez, sin hablar, solo mirando. Comió cuando ella le pasó el cuenco. No se quejó cuando el picante lo hizo toser. Ella sonrió cuando se tapó la boca con la mano. Primera sonrisa que veía en su rostro. «Mejor que los tuyos», dijo. Y él no pudo discutirlo. Después de la cena tomó la costura rota en su hombro. La apartó con cuidado y empezó a remendar con aguja e hilo que halló en una de las latas viejas bajo el banco. Sus manos se movían con seguridad como si lo hubiera hecho cientos de veces, sin desperdicio, sin titubeo. Asher carraspeó. «¿Sabes?». Ella no levantó la mirada. «Yo hago todo». Esa respuesta le pesó más de lo que esperaba. Aquella noche extendió su manta en el suelo otra vez, junto a la estufa. Cerca pero no demasiado. No pidió el catre, ni lo miró. Él la observó acostarse. Se tapó hasta la barbilla y cerró los ojos como si nada en esa choza pudiera asustarla. Asher se quedó en el borde del catre mucho rato, codos sobre las rodillas, mirando las brasas apagarse en la estufa. No lo dijo en voz alta, pero algo de ella empezaba a echar raíces en ese sitio, como si siempre hubiera pertenecido allí. Y tal vez eso era lo que más lo inquietaba al día siguiente. Ella se levantó antes que él otra vez. Ya había dado de comer al caballo, había barrido el patio. Puso agua a hervir. Cortó tiras de un costal de yute y parchó el hueco de la ventana. Él no sabía qué quería demostrar, pero lo sentía.
la firmeza callada en cada acción, el mensaje no dicho. No soy visita. Me quedo. No hubo palabra de irse, no mencionó caminos, ni de dónde venía. Pero él empezó a notar cosas, la manera en que sus ojos recorrían el horizonte, como si esperara algo, o a alguien. El leve sobresalto cuando él se movía rápido cerca de la puerta. Cómo lo observaba de cerca, cuando tomaba el rifle para limpiarlo. Ella no solo sanaba, estaba calculando, midiendo. No solo a él, también ese lugar. Si sería lo bastante fuerte para cobijarla. Esa noche, mientras removía las brasas, él preguntó lo que no se había atrevido antes. «¿Te llevaron?» Sus manos se detuvieron sobre el fuego, solo un segundo. Luego respondió quedo. Ya no. No era un sí. Pero bastaba. Asher no insistió. Solo asintió. Lo entendió. Para el final de esa semana empezó a notar cambios. Sus camisas estaban dobladas, la alforja engrasada. La cabaña olía menos a polvo, más a humo y chile. Y a algo más, algo vivo. Ella seguía hablando poco, pero no se había ido. Y una mañana cuando volvió del potrero con la pierna arrastrando más que de costumbre, ella lo recibió en la puerta. Le quitó el alambre de la mano, llevó el caballo al poste. No dijo nada. Solo trabajó a su lado, su hombro rozando el suyo al girar. Ella alzó la vista. Arreglé la camisa, dijo. Él miró la manga rota que ni había notado. Luego asintió. Está bien. Esa noche, su petate volvió a quedarse junto al fuego, y Asher mirando el techo en la oscuridad. Al fin, dejó que un pensamiento se colara. Lento y sin querer pensó. Quizá no quiero que se vaya. Después de eso no durmió mucho. El viento cambió 2 días más tarde, soplando desde el norte. Más frío, más cortante, con una densidad en el aire que volvió el cielo gris a cero a media mañana. Asher Bale reconoció esa señal. Sabía que venía tormenta. Polvo. Con suerte lluvia. Quizá algo peor, ya lo había visto antes. Jinetes sorprendidos. Caballos cegados. Cercas derribadas. Aseguró la puerta del granero con más soga y reforzó las herramientas en el cobertizo. La pierna ya le dolía más de lo normal. El cojear se le notaba mientras cruzaba el patio. Cada paso le costaba más. El frío siempre lo empeoraba. Aún así, no se quejó. Nunca lo hacía. Nailey trabajaba a su lado sin que se lo pidiera. Se movía ligera con esa atención aguda, como si hubiera crecido leyendo el cielo y la tierra para prever el clima. Y así era. Lo había comprendido desde el principio. Todo lo que hacía tenía intención, una lógica práctica de supervivencia. Ni un movimiento de sobra. Por eso cuando el viento arreció, ya había puesto piedras pesadas en la base de la puerta y sellado la ventana con tela engrasada. Hablaba poco y no hacía falta. Sus manos decían lo necesario. Asher entró en la cabaña. Dejó el último brazado de leña junto a la estufa y cerró la puerta. La miró. ¿Has visto un clima así?, preguntó. Nigili asintió. Cuando era niña en la sierra. Peor allá, nieve. Negó con la cabeza. El viento. Arrastra arena. Te corta los ojos si no te cubres. Se ató un trapo en la cara. Le dio otro a Rosel. Lo tomó sin decir nada. Se lo amarró igual. La tormenta llegó apenas oscureció. Golpeó duro. Primero el viento, aullando como bestia salvaje cruzando el valle. El polvo sacudió las paredes. Hizo vibrar las tablas. Las ventanas crujieron. La arena fina se colaba por cada rendija. El fuego de la estufa luchaba por mantenerse, parpadeando con cada ráfaga. El cuarto se oscurecía. Sombras moviéndose. Nailey permaneció junto al fuego, rodillas juntas al pecho, la vista fija en la puerta. No porque temiera al viento, sino porque los viejos miedos la habían enseñado a esperar más. Ruidos en la oscuridad.
jinetes en la ventisca, botas en la entrada. Asher lo sentía también. La incomodidad, no por la tormenta misma, sino por lo que podía traer consigo. Apoyó el rifle contra la silla. Se sentó cerca. La pierna latía de dolor. No dijo nada. Entonces, un golpe afuera. Fuerte, repentino. Algo contra la pared. No eran disparos, pero bastó para tensarle todos los nervios. Se irguió de golpe. Agarró el rifle. Se movió hacia la puerta. Nailey fue más rápida. Puso la mano firme en su brazo. No hay nadie afuera, dijo. Él no discutió, retrocedió. Confió en sus instintos tanto como en los propios. Se quedaron en silencio una hora, escuchando el viento desgarrar el patio. Los crujidos, el polvo silbando. Las llamas chisporroteaban dentro de la estufa que resistía. Ella se apoyó en la pared, la cabeza inclinada hacia él. El vestido seguía roto en el hombro. La tela caída dejaba ver la curva de su clavícula. Los moretones tenues se notaban en la luz del fuego. Intentó no mirar, pero era difícil no hacerlo estando tan cerca, viéndola tan serena, aun cuando el mundo afuera parecía desmoronarse. ¿Crees que dure mucho la tormenta?, preguntó ella. Quizás se despeje al amanecer. Puede durar 2 días. Ella asintió despacio, apartando el cabello de su rostro. He estado en peores. Él giró un poco hacia ella. ¿Cuál fue la peor? Hubo un silencio. Un respiro demasiado largo. Luego dijo: antes de llegar aquí unos hombres me sacaron de mi familia. Comerciantes. Del norte. No sé sus nombres. Su voz no temblaba. Era dicho con naturalidad. Sereno. Resignado. Me vendieron 2 veces. La segunda logré escapar. Ijer miraba el fuego, la mandíbula tensa. No se movía. No hablaba. No sabía a dónde ir. Solo caminé. Recordaba el olor del agua. Lo seguí. Así fue como te encontré. Ella lo miró. Pensé que tal vez me matarías. Él sostuvo su mirada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres no ayudan a mujeres como yo. Él tragó con dificultad. Miró sus manos, aún marcadas por el alambre, secas, agrietadas. Yo no soy como la mayoría, dijo en voz baja. Ella asintió una vez, como confirmando algo que ya sabía. El fuego crujió de nuevo, más fuerte esta vez. Ella se inclinó hacia adelante. Lo removió. Su hombro rozó el de él. El gesto no fue intencional, pero permaneció. Su piel estaba tibia. A él se le cortó el aire. Ella no se apartó. Él tampoco. Afuera el viento rugía con más fuerza, pero dentro de la choza el silencio pesaba. No era torpe, ni incierto, solo denso, lleno. Nailey tomó la cafetera de la estufa, le sirvió una taza, luego a ella misma. Se acomodó junto a él, una pierna recogida bajo el cuerpo, más cerca que antes. Nunca preguntaste de dónde soy, dijo. Él tomó la taza. No creí que quisieras contarlo. Ella ladeó un poco la cabeza. Quizá ahora sí. Él la miró, con atención. Soy Chiricahua, de las montañas cerca de Erubape. Mi padre fue explorador alguna vez. Trabajó para el ejército. ¿Por eso hablas inglés? Sí, un poco. Mi madre era curandera. Ella me enseñó a coser, a cocinar, a caminar lejos sin dejar huellas. Aprendiste mucho, dijo él. Tuve que hacerlo. Se quedaron otra vez en silencio. El viento golpeando las paredes. El calor entre ellos ahora. No solo el de la estufa. Algo más lento, más denso. Ella miró el catre. Luego a él. ¿Tú no duermes allí? No. ¿No quieres que lo haga? Dudó. No quería asumir. Ella se levantó despacio. Fue al catre. Corrió la manta. Luego lo miró. Duermes aquí ahora, dijo. Conmigo cerca. No lejos. Asher se incorporó.
inseguro por primera vez en mucho tiempo. Avanzó cojeando lento, no por dolor sino con cautela hasta acostarse en el catre. Ella luego puso su manta en el suelo como siempre pero más cerca, casi tocándolo. Cuando el viento al fin amainó horas después, él seguía despierto. Y ella también. Ninguno dijo palabra, pero tampoco volvieron a dormir separados. Cuando la tormenta cedió, habían pasado 3 días. El corral estaba cubierto de polvo arrastrado por el viento, el bebedero casi enterrado. Un poste de la cerca quebrado en 2. El cielo se abrió de nuevo azul desteñido sin nubes, pero el frío seguía seco y punzante. En el silencio que siguió cada ruido parecía más fuerte. El crujir de las tablas, el rasgar de los clavos, el roce de la tela, al moverse alguien en la pieza. Asher salió temprano. Un rollo nuevo de alambre de púas en el hombro. Herramientas al cinto. La rodilla rígida pero soportable. Se movía más lento de lo habitual, favoreciendo la pierna pero sin detenerse. Allí fuera uno no podía esperar a sentirse mejor. Nailey lo siguió. Brazos cruzados contra el frío. Sin decir nada. Solo caminó a unos pasos detrás mientras él revisaba el daño. Cuando se agachó junto al poste roto, ella se inclinó también examinando la rotura. «Yo lo sostengo», dijo simplemente tomando la parte superior del poste y afirmándola con ambas manos. Él no lo dudó. Trabajaron así toda la mañana, callados, deliberados. Ella le alcanzaba clavos, alambre y el mazo. Él martillaba, ella sostenía. De vez en cuando sus manos se rozaban. Ninguno lo mencionaba. Para media tarde la cerca estaba reparada. Asher se sentó en el borde del bebedero limpiándose el sudor con el dorso de la mano. Nailey llenó la cantimplora y se la pasó. «Trabajaste demasiado duro», dijo ella. «Alguien tiene que hacerlo», respondió él. Luego añadió tras una pausa. «Con 2 va más rápido». Ella le dio una mirada, no era sonrisa, pero se le acercaba. Esa noche cenaron junto a la estufa. Frijoles otra vez, aunque ella había añadido maíz y algo más que él no logró reconocer. Especias, quizá hierbas. Lo que fuera hacía que la cabaña oliera más cálida. Después de cenar, Asher sacó una pequeña caja de madera del estante sobre la montura. No la había tocado en años. Dentro había un peine de plata, un broche de mujer y un listón desteñido. «De mi madre», dijo al notar que ella miraba. «Murió antes de que yo me quedara con el rancho». Nailey no habló, pero él supo que comprendía el peso de aquello. «Con ese peine solía trenzar el cabello de mi hermana», agregó. «Allá en Arkansas hace mucho tiempo». Ella tomó el peine con suavidad cuando él se lo ofreció. Lo giró en sus manos. Luego lo miró. «¿Te queda familia?», no dijo él. Ya no. No era la primera vez que decía esas palabras, pero sí la primera que sentían de verdad. Ella asintió, luego giró apenas para darle la espalda extendiéndole el peine. «¿Puedes intentar?», preguntó en voz baja, dudosa. Entonces él se acercó y empezó a pasar con cuidado por su cabello. Era largo, grueso, aún con polvo de la tormenta. Él se movía lento cuidando de no jalar. El gesto era desconocido pero firme. Ella permaneció quieta todo el tiempo. Cuando terminó se levantó, se volvió hacia él y dijo: «Gracias», en un inglés claro y medido. Era la primera vez que su voz sonaba practicada, casi formal. Él entendió que ella no solo quería sobrevivir allí, sino vivir, pertenecer. Al día siguiente salieron hacia el pueblo. Era la primera vez que ella dejaba el terreno desde que había llegado. Asher ensilló el caballo y la guió hasta el sendero. Ella montó detrás sin necesitar ayuda. Sus manos se apoyaron ligeras en sus costados, afirmándose. El viaje fue en silencio. El desierto se extendía alrededor. Al llegar al poblado pequeño, seco, disperso, las miradas se giraron. Asher lo sintió apenas desmontaron. Miradas largas, desconfiadas. Un par de hombres se irguieron frente a la cantina. Una mujer cerca de la tienda general se detuvo frunciendo el ceño. Él no dijo nada. Solo tomó la mano de Nailey y la condujo adentro. El tendero era un viejo de nariz torcida y dientes amarillentos.
Sus ojos fueron primero a Nailey, luego a Asher. Ya con casa propia, Vale preguntó con una mueca. «No creí que fueras de ese tipo». Asher no contestó. Solo puso una lista sobre el mostrador. Harina, café, sal, una olla nueva. Y un vestido, dijo. Uno que le quede a ella. La sonrisa del hombre se borró. Claro al fondo murmuró. Asher no miró a Nailey, pero la oyó moverse. El suave crujir de sus pies descalzos sobre la madera. Un instante después, regresó con un vestido azul marino doblado en brazos. Sencillo pero nuevo. Limpio. Agrégalo, dijo Asher. Pagaron en monedas y salieron sin más palabra. Afuera, mientras guardaban en la alforja, Nailey lo miró. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó. Él parpadeó. «Comprármelo delante de ellos. Porque lo necesitabas. No es por eso». Él bajó la vista a sus manos. Luego volvió a mirarla. «Porque quería que supieran que no eras de paso», dijo. Sus labios se entreabrieron. Se le cortó la respiración. Pero no habló. Todavía no. Regresaron en silencio. Algo había cambiado entre ellos. Esa noche ella vistió el vestido nuevo a la luz del fuego. Y por primera vez, no extendió su manta. Se sentó a su lado en el catre. Ninguno dijo palabra y no hizo falta. Para inicios de noviembre, las mañanas se pusieron duras. La escarcha cubría los bordes del bebedero, y el aliento quedaba en el aire como humo. El sol salía más lento, perezoso, y el calor no llegaba hasta mediodía. El desierto alto entraba en su temporada fría. Los días seguían secos, pero las noches se alargaban, y el viento se colaba por cada rendija. Asher Vale lo sentía en los huesos. Siempre había sido así desde antes, cuando cargaba la pierna hinchada cada noche. Y al amanecer caminaba como si la tierra lo odiara. Pero no se quejaba, no bajaba el paso. Revisaba cada poste, limpiaba el bebedero, cortaba leña con ritmo constante. Se movía como si el lugar dependiera de él, siempre adelantándose al frío. Nailey ya no dormía en el suelo. Ese cambio llegó en silencio, sin palabras de por medio. Una noche simplemente se quedó. Se acostó a su lado en el catre y tiró la manta sobre los dos. Asher no se movió. No hizo preguntas. Solo estiró una mano para comprobar que sus pies no estuvieran fríos. Y así quedó. Ahora se movían juntos, con un mismo compás. Las mañanas eran faenas: partir leña, cuidar el caballo, acarrear agua. Ella cocinaba, remendaba lo que podía. Él arreglaba lo que a ella le era muy pesado. La choza ya no parecía un alto en el camino, más bien un hogar habitado por alguien que sí importaba. Era extraño lo rápido que sucedió, y más extraño aún lo natural que se sentía. Una tarde, cuando el sol se ocultaba y el cielo se volvía violeta, Nailey sacó una canasta. La había tejido con paja y ramas de sauce. Dentro había puesto varias cosas: unas cebollas silvestres, 2 huevos de pradera, un bote de sal, un puñado de frijoles secos. La colocó junto a la estufa. «Quiero cambiar», dijo. Asher levantó la vista de donde aceitaba el rifle. «¿Cambiar qué?» Esto señaló la comida. «Y quiero más agujas. Y botas». Él la observó un momento. «¿Segura?» «Sí», respondió ella. «Quiero ir contigo al mercader». Él dudó. Luego asintió. «Está bien». Sabía lo que significaba. La última vez que habían ido al pueblo, la gente miraba, murmuraba, juzgaba. Nailey mantuvo el mentón alto. Pero él había visto cómo sus dedos se apretaban en la falda. Ahora ella quería volver, pero no solo como acompañante. Era una decisión y una declaración. Al amanecer cabalgaron hacia el asentamiento. El viaje fue más largo esta vez, otro pueblo más al oeste. Un puesto de intercambio cerca de las vías, bullicioso, áspero, con más ruido, más ojos, hombres recargados en las vallas, caballos amarrados en la calle, carretas cargadas de pieles y cajones. La cantina de la esquina dejaba salir música y botas a través de sus puertas vaivén. Al otro lado, un hombre gritaba a un muchacho que descargara más rápido los costales. Asher desmontó, ató las riendas y giró para ayudar a Nailey a bajar.
Ella vestía su traje azul, el cabello recogido en una trenza apretada. Su postura era erguida, la mirada atenta. Entraron juntos al puesto de intercambio. Adentro la penumbra olía a polvo, tabaco y cuero. Los estantes estaban repletos de provisiones, herramientas, telas, latas de tabaco y baratijas. Detrás del mostrador había un hombre alto y delgado, cuello enrojecido por el sol y gafas de alambre. Sus ojos se posaron en Nailey, primero, luego en Asher. «¿Qué buscan?», dijo. Nailey dio un paso al frente y dejó la canasta. «Cambio sal, huevos». El comerciante arqueó una ceja, pero no objetó. «¿Por qué él la señaló hilo, agujas, número 7?» El hombre se rascó la barbilla, revisó la canasta. «Justo». Asher no dijo nada. Solo se hizo a un lado, dejándola a ella manejarlo. Salieron 20 minutos después con un carrete nuevo de hilo, 2 agujas y un par de botas usadas pero firmes, guardadas en una alforja. «Lo manejaste bien», dijo Asher al montar. «No soy pequeña», contestó ella mirando al frente. «Solo parecía antes». Regresaron despacio. El sol ya estaba alto, calentando el viento. Ella cabalgó detrás de él, los brazos suaves en su cintura, el mentón apoyado en su hombro. Al llegar a la choza, él desencilló mientras ella entraba con la canasta. La oyó tararear. Muy bajito. El sonido cesó a los pocos segundos, pero a él le quedó. Esa noche ella preparó tortillas con la harina recién comprada. Asó frijoles, mezcló todo con ajo silvestre y chile rojo. La choza se llenó de aromas y el fuego iluminó suave el suelo. Tras la cena, Asher salió a fumar. Las estrellas brillaban arriba, la tierra oscura y sin fin a su alrededor. Ningún fuego a lo lejos. Ningún jinete. Solo quietud. Ella salió minutos después descalza, con el vestido ceñido a sus piernas. Se paró junto a él. «¿Tienes algo en la cabeza?», preguntó. Él no respondió de inmediato. «Nunca te pregunté si querías quedarte», dijo. Ella lo miró. Su voz fue baja pero segura. «No hacía falta». «No estaba seguro», murmuró él. «No quería que sintieras que estabas atrapada». Ella se volvió hacia él por completo. «Me sentía atrapada antes en sitios sin elección. Aquí despierto y respiro. Salgo afuera y nada duele. Eso no es estar atrapada». Él asintió con la mandíbula tensa. «Está bien». Ella dio un paso más cerca. Su mano rozó la de él. «Estaría bien si me quedo, no solo por ahora». Él miró su mano, luego su rostro. Las cicatrices en su sien apenas se notaban ya. Sus labios tranquilos. Sus ojos por primera vez parecían descansados. «Sí», dijo él. «Lo estaría». Ella apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así hasta que el frío los obligó a entrar. Más tarde en el catre ella buscó su mano antes de dormir. Sin palabras. Solo un gesto callado que él no apartó. Y esa noche, por primera vez en años, Asher Bale durmió sin despertarse con los fantasmas. Los días se hicieron más fríos después. El viento soplaba bajo, arañando las paredes de adobe en ráfagas. Las noches helaban duro, y la escarcha se pegaba en el interior de las ventanas. Asher y Nailey siguieron igual. Rutina compartida lado a lado. Ya no había duda. Ella vivía allí. Su presencia estaba en cada rincón de la choza, sus botas junto a la puerta. Un cabello atrapado en el peine sobre la mesa. El caldo hirviendo en la olla mientras ella tarareaba junto al fuego. Asher había puesto un estante sobre la estufa solo para sus cosas. Ella nunca lo pidió, pero al verlo asintió una vez y empezó a usarlo. Una mañana apenas al amanecer un ruido llegó desde el camino. Cascos, 2 caballos. Pasos pesados y lentos. No eran deprisa, pero tampoco casuales. Asher estaba afuera partiendo leña y giró antes de que apareciera el primer jinete. Su mano bajó instintivamente hacia el rifle apoyado en el tronco. 2 hombres se acercaron montados, cubiertos de polvo, abrigos largos, sombreros anchos caídos en sus sillas. Uno más joven, lampiño, con una cicatriz leve en la mandíbula. El otro mayor, fornido, con ojos que habían visto demasiado. Ambos parecían llevar tiempo en camino. «Buenos días», llamó el mayor. Asher asintió una vez. «Buenos días».
Los ojos del joven pasaron de Asher a la choza. La puerta estaba entreabierta. Se veía movimiento dentro. Pies descalzos sobre el suelo, cabello oscuro, un destello de vestido azul. —¿Vives aquí solo? —preguntó el joven, tono casual pero torcido. Asher se irguió. —No solo. —Chica apache —dijo el mayor con voz seca. Asher no respondió. Solo los miró. —Oímos en el pueblo —siguió el hombre—. Un tratante dijo que trajiste a una muchacha, que no habla mucho pero no se despega. La mandíbula de Asher se endureció. —Ella no es tu propiedad —añadió el hombre—. Tampoco tuya. —No lo es —dijo Asher con un silencio tenso. Entonces el joven desmontó. Despacio. La mano cerca del cinturón. No en la pistola, no todavía. Pero suficiente para que Asher aferrara el rifle. Desde dentro se oyó un ruido leve. Nailey moviéndose hacia la puerta. Él giró un poco la cabeza, sin quitar la vista de los jinetes. «Quédate adentro», dijo. Ella no obedeció. Salió a la fría mañana. Se quedó en el umbral, el viento moviéndole la trenza sobre el hombro. No se escondió. No se encogió. Solo estuvo allí mirándolos como si ya supiera qué clase de hombres eran. El joven sonrió. Lento. Bonita sí que es. Lástima que se pierda aquí con un cojo. El instante fue breve, pero algo cambió. El rifle de Asher aún no se alzó. No todavía. Pero la amenaza estaba en su postura, en su voz baja y firme. ¿Vinieron por algo?, preguntó. Solo mirar, dijo el mayor, pero no había verdad en ello. Ya vieron suficiente. El joven dio un paso al frente. Podríamos llevárnosla fácil. No sería la primera vez. Eso bastó. Asher alzó el rifle, lo amartilló de golpe limpio y fuerte. ¿Quieren intentarlo?, preguntó. El mayor levantó una mano. Está bien. Está bien. Solo hablando. Sin mala intención. Asher no bajó el arma. En sus ojos sí hay mala intención. Los dos hombres se miraron entre sí. Luego volvió la mirada a Nailey. ¿Crees que ella es tuya?, preguntó el más joven. ¿Crees que eligió esto? Nailey dio un paso al frente. Asher permaneció a su lado. Lo hice, dijo ella con voz clara y cortante. La elegí a él. Los hombres guardaron silencio. Asher también. El mayor soltó finalmente una risa tensa. Ustedes se merecen, dijo. Se dieron la vuelta, montaron y se alejaron sin otra palabra. Cuando el ruido de los cascos se perdió, Nailey exhaló. Asher la miró. ¿Estás bien? Él asintió. He visto peores. Él hizo una pausa. Lo sé. Bajó el rifle. Pero la tensión permanecía en sus hombros. Van a hablar. Ya hablan, dijo ella. Lo miró otra vez, lo miró de verdad. ¿Aún quieres quedarte? Ella no respondió de inmediato. Más bien metió la mano en el escote del vestido y sacó algo. Una pequeña figurita tallada en madera. Austada, agrietada. La forma de algún animal. Lisa por el uso y las manos. Era de mi madre, dijo. La guardé conmigo todo el tiempo. Lo miró. Nunca la dejé en ningún lado. Ni siquiera cuando me llevaron. Entró a la choza y la dejó en el alféizar. Luego se volvió hacia él. La dejo aquí ahora. Aquella noche no habló mucho, pero se acercó cuando se acostaron. Su mano buscó la suya bajo la manta y la apretó. Y por primera vez desde que llegó Asher, supo sin duda ella ya no estaba sobreviviendo. Estaba viviendo. Y vivía con él. La nieve llegó tarde ese año, pero cuando vino fue fuerte. Láminas densas cayeron del cielo gris y se asentaron en la tierra reseca. Se pegaron a los arbustos y convirtieron el patio en un campo de silencio blanco. El frío caló en huesos y tablas. El humo subía de la chimenea día y noche. Adentro todo tenía que estar caliente. Asher alimentaba la estufa de amanecer a anochecer. Cada tanto salía a romper el hielo del bebedero y llevar cubos de agua tibia al caballo.
Revisaba las líneas, sacudía nieve del techo. Su cojera había empeorado, pero no se quejaba. El dolor era ya parte de la rutina. Nailey se encargaba del resto: cocinar, cocer, limpiar, secar la carne cuando había aplicar ungüento en su pierna por las noches, cuando el frío la entumecía. No hablaba mucho en esos momentos. Simplemente trabajaba con manos firmes y gesto cuidadoso. Un tipo de trato que hablaba más que cualquier palabra. Por eso no había preguntas. Ni sobre si ella se quedaría, ni sobre si él la permitiría. Esas decisiones ya se habían tomado en la calma y en los días pasados juntos. Pero faltaban cosas por decir. Aún piezas sueltas en la historia que estaban construyendo. Una noche, con el viento aullando y el aguanieve golpeando la ventana, Asher estuvo sentado en la mesa puliendo el cuchillo despacio. Nailey, arrodillada junto a la estufa, echó los últimos leños al fuego. La habitación brillaba a saltos. Sombras jugaban en las paredes. Ella rompió el silencio primero. «Nunca me preguntaste antes», dijo. Asher no levantó la vista, dudó en si tenía derecho. «Quiero contarte». Él esperó. Dejó el cuchillo y se volvió hacia ella. Ella se sentó al borde del catre, manos juntas en el regazo. Voz tranquila, baja. «Me llevaron de mi pueblo hace años. Al norte de aquí, cerca de las montañas. Vinieron de noche hombres con rifles, no ejército, no ley, solo hombres. A mi padre le dispararon, a mi hermano también. Se llevaron a las mujeres. A las jóvenes». Asher no interrumpió. Él se recostó escuchando. Sus ojos no la abandonaban. «Me vendieron a un tratante cerca de Tucson. Decían que valía más si me callaba. No hablé por meses. Intenté huir una vez. Me golpearon. Después esperé. Escuché. Una noche hallé un cuchillo bajo un asiento de carreta. Corté la rienda de las mulas y corrí hacia la oscuridad». Ella miró hacia la ventana. Hacia la nieve afuera. Caminé 3 días, sin comida. Creí que moriría, pero seguí el olor del agua. Así encontré tu abrevadero. No recuerdo cuándo caí. Asher se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas. «Ahora estás a salvo», dijo. Ella lo miró. «Lo sé». Pausa larga. Luego preguntó: «¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué perdiste?» Él suspiró, se rascó la nuca. «Después de la guerra no regresé. Tenía una granja en Arkansas. Esposa e hija. Cuando volví ya no estaban. La fiebre se llevó a la niña. Mi mujer me culpó. Dejó una nota. Se llevó lo que quedaba y desapareció». Él miraba al fuego. «Desde entonces anduve a la deriva. Donde hubiera trabajo. Nunca me quedaba mucho tiempo. Esta choza debía ser solo un alto. Pero creo que se me acabaron las razones para irme». Nailey cruzó el espacio entre los dos. Su mano se posó en la suya, cálida. Firme. «Ahora tienes una razón», dijo. No hablaron más esa noche. No lo necesitaban. Ella se acurrucó a su lado al acostarse. Su aliento tibio contra su hombro. Su brazo rodeándola como si siempre hubiera sido así. A la mañana siguiente hallaron huellas frescas en la nieve. Coyote, quizá venado. Asher las leía en voz alta, explicando hacia dónde iban, cuán hondas eran. Nailey escuchaba atenta. Hacía preguntas. Buenas. Quería aprender. Días después, él le enseñó a disparar. Se pararon en el campo detrás de la choza, sus manos sobre el rifle, las de él sobre las suyas. El frío les mordía los dedos, pero no importaba. El disparo retumbó rebotando en la llanura. «Jalaste muy pronto», dijo él. Ella sonrió. «Entonces lo intento otra vez». Él sonrió de vuelta. Raro y sincero. «Eres terca». Tenía que serlo. Esa noche ella volvió a ponerse el vestido azul, aunque hacía frío. Le había cosido parches en las mangas, bordado figuras en el dobladillo. Ahora se veía distinto. Suyo. No algo que él le diera, sino algo hecho propio. Asher la miraba moverse por la choza, poniendo platos, acomodando la olla, peinándose. Y sintió algo apretarle el pecho. Claro, pero callado.
No era solo gratitud lo que le mostraba. Y no era solo sobrevivir lo que la retenía allí. Era amor. No del ruidoso, no del apresurado. De ese que se levanta ladrillo a ladrillo, gesto a gesto. El que logra que un hombre roto crea en vivir otra vez. Y en el fondo de su mente empezaba a formarse la idea de que tarde o temprano tendría que hacerlo oficial, pero no quería apurarse. Quería hacerlo bien. La última nieve se derritió en la primera semana de marzo. El frío aún se sentía al amanecer, pero el viento había cambiado. Traía olor a tierra húmeda y a chaparral. Y las aves volvían. Pequeñas vivaces, anidando en las vigas del porche. El mundo despertaba otra vez. Asher estaba en el patio, manos sobre el barandal que había reparado el día anterior, viendo respirar la tierra. El cielo se abría ancho y azul sin nubes. El silencio ya no se sentía vacío, sino lleno. A gusto. Detrás de él adentro, Nayli barría el suelo otra vez, aunque no hacía falta. Ella tenía esa forma de hacer las cosas. No porque urgieran, sino porque eran parte de un ritmo. Su ritmo compartido. Llevaba casi 5 meses con él y nadie había venido a buscarla. Ni jinetes, ni patrullas, ni rostros del pasado. Los hombres que habían aparecido antes nunca regresaron. Y si hablaron de ella en el pueblo, nadie más vino a causar problemas. Tal vez la voz corrió. Tal vez la gente decidió dejarlo. De cualquier forma la paz se mantenía. Pero algo dentro de Asher había cambiado. Algo que ya no podía negar. Siempre creyó que lo roto en él era definitivo. Que la parte de su vida con algo valioso terminó el día que volvió de la guerra a una casa vacía y una nota en la puerta. Nunca pensó que hubiera otra vida después. Una en la que alguien decidiera quedarse no por miedo ni necesidad, sino porque quería. Pero Nayli se quedó. Se quedó en las tormentas de polvo, en el invierno, en los días callados y en los duros. No pidió más que respeto. No huyó del pasado, pero tampoco dejó que la definiera. Y en todo sentido, había hecho de la choza un hogar. Esa tarde él montó hacia el pueblo. Solo. No le dijo por qué. Solo que necesitaba provisiones en la tienda. Compró café, harina, un cinto nuevo, una lata de jabón, y luego se detuvo frente al mostrador. Tras el cristal había una cajita de madera con anillos. La mayoría eran anillos de plata barata, nada lujoso. Pero uno llamó su atención, sencillo, limpio, con una piedra de turquesa en el centro. Lo compró sin preguntar el precio. No se apresuró a volver. Tomó el camino largo, cabalgando por la cresta sobre el valle, viendo cómo el sol alargaba las sombras sobre el matorral. Pensaba en qué diría. No sabía cómo hacerlo bien. Nunca había pedido matrimonio, no de manera formal, y mucho menos así. Cuando llegó, Nayli lo esperaba en el porche. No preguntó dónde había estado. Solo lo miró, leyéndole el rostro como siempre hacía. Él amarró el caballo, subió al porche y tomó aire. «Tengo algo para ti», dijo. Los ojos de ella se fijaron en sus manos. Sacó la cajita del anillo del bolsillo del abrigo y se la tendió. Ella no la tomó enseguida. Solo lo miró, el gesto difícil de descifrar. «No tengo un pastor», dijo él, «ni iglesia, y no soy bueno para decir las cosas. Pero si quieres hacerlo real, si quieres ser mi esposa de verdad, sería un honor para mí». Ella abrió la cajita. El anillo brilló con la luz. No era lujoso, pero el aire se le escapó del pecho. «Te elijo a ti», susurró. «Ya lo hiciste», respondió él. Ella sonrió, lenta, firme y suave a la vez. «Pero lo diré otra vez», dijo. Sí. No se lo contaron a nadie. No hubo ceremonia ni invitados, pero a la semana siguiente cabalgaron hasta un predicador itinerante que recorría los ranchos dispersos. Era un hombre de ojos bondadosos con un diente ausente y manos que temblaban al sostener el libro, pero su voz fue clara al pronunciar las palabras. Asher miró a Nayli todo el tiempo. Ella llevaba el vestido azul, el mismo con el que había ido por primera vez al pueblo. Solo que ahora tenía cuentas cosidas en el cuello al estilo apache. Su cabello trenzado, sus botas lustradas. Se mantuvo erguida y él dijo las palabras con firmeza, sin titubear igual que ella.
Al volver esa tarde, ella se inclinó hacia su costado, apoyando la cabeza en su hombro. «Se siente igual», dijo. «Debe ser así», respondió Sel. «Solo que ahora los demás saben lo que nosotros ya sabíamos». Esa noche, después de cenar, salieron otra vez. Las estrellas empezaban a aparecer. Se oían a lo lejos los aullidos de los coyotes. Dentro la estufa chisporroteaba suave. Asher pasó un brazo por su cintura. Ella se recargó en él con los pies descalzos sobre la madera fría del porche. «¿Todavía los escuchas?», preguntó. Él supo a qué se refería. «Los fantasmas. El pasado. No como antes. Yo tampoco». Se quedaron un rato en silencio. Luego ella dijo: «Deberíamos arreglar la cerca junto al arroyo esta semana». Él asintió. «Cortaré los postes en la mañana». Y eso fue todo. Sin grandes declaraciones, sin promesas más allá de lo que ya vivían cada día. Pero bastaba con que fuera real. Y que fuera de los dos.